Hola gente, ¿cómo estáis? Hoy es el 5º aniversario de Dimension Skip, así que se me ocurrió hablar sobre cómo y por qué funciona la Skip. Y ya está, sin más dilación, comencemos. Todo comenzó cuando G-Pro encontró una cosa inusual en la sala del Psicotron. Cuando activaba la escena de la introducción del Psicotron, al ir a la 10ª dimensión, le causaba al juego una teletransportación nunca vista antes. Para quien no lo sepa, los dos psicotrones están siempre conectados al mismo tiempo. Y para poder uno acceder al de la 10ª dimensión hay que atravesar su pared de conexión, que convenientemente puedes alcanzarla sin trucos ni nada, pero el inconveniente es que si bien puedes cruzar a este psicotrón, te quedas atascado en la parte de abajo. Es por eso que el descubrimiento de G-Pro fue tan interesante, porque el juego le llevaba a la parte superior de la sala, y esto potencialmente podría usarse en speedruns, pues puedes seguir jugando de forma normal después. Esto es bestial porque en el speedrun de Any% te deshaces tanto de Leon Altamar como la Academia del Mal, salvando un montón de tiempo. How the hell did that teleport work? Explain. Cheats. There's no way cheats is the exact answer. That's just disregarding it without analyzing it. So cheats is what we're getting to. Look. Pero la gente estaba escéptica, porque G-Pro usó trucos de levitación. Incluso el gran Beta M descartó la posibilidad de esta skip porque solo con trucos le funcionaba. Okay G-Pro, I am too tired, but go ahead and try your Cortex plan. Después de esto, pasaron unos cuantos días sin ocurrir nada. Después, G-Pro descubrió un avance importante. Resulta que poniendo a Cortex antes del punto en el que se detiene Crash en la escena y tocando esa posición en la que Crash debería de detenerse justo después de acabarse la escena, hace que Crash pueda activar el teletransporte al entrar a la 10ª dimensión. So you need to get between Cortex and the cutscene trigger while having Cortex with you? Yes. La gente de Discord tampoco le daba mucha importancia a esto en ese entonces. Y de nuevo, los días pasaron y pasaron. Quiero dejar claro una cosa, y es que yo no estaba en el servidor de Twinsanity en aquel entonces, porque si no hubiera investigado como un loco el día en el que G-Pro sacó ese primer vídeo suyo. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando, no tenía ni cuenta de Discord, me creé una específicamente por Twinsanity. Pero en fin, resulta que G-Pro me había mandado el día 26 de agosto por YouTube el primer vídeo de su descubrimiento de esto, pero yo no vi ese mensaje hasta unos 5 o 6 días después. Pero ¿sabéis por qué? Porque el puto YouTube había puesto el mensaje de G-Pro como spam porque contenía un enlace en su comentario. Qué suerte que a mí me dio por mirar los mensajes de spam de mi canal aquel día, porque si no me pregunto si la conversación sobre esta skip hubiera avanzado. Porque finalmente analicé los vídeos de G-Pro por unos días y tal, y conseguí subir un vídeo a mi canal dando mis teorías y así retomando de nuevo este tema para todos. En este vídeo comparaba la escena de la introducción del psicotron y la escena del viaje entre dimensiones. Veréis, me di cuenta que en la primera escena Crash se detiene en el pasillo en esta parte de la escena, pero luego al finalizarla está en el interior de la sala en su lugar. Esto quiere decir que el juego ha teletransportado a Crash de un sitio a otro, y en la segunda escena Crash obviamente es teletransportado del primer psicotron al segundo psicotron del juego. Ahí está la solución a este enigma, chicos. Los trucos que tenía G-Pro no era la causa principal de esto, pero sus acciones llevaron al juego a hacer retener en Crash unas propiedades de teletransporte de la escena de la introducción del psicotron. Resulta que estas propiedades de teletransporte son idénticas a las usadas en la escena del viaje entre dimensiones. Entonces, cuando este Crash especial entra en la 10ª dimensión, el juego piensa que viene de la escena del viaje entre dimensiones y le echa un teletransporte como es esperado. Para ponerlo en perspectiva, yo lo veo de esta manera, ¿vale? En la escena del viaje entre dimensiones, Crash actúa así. Antes de empezarla, Crash está en modo normal. Cuando comienza la escena,
Crash pasa a estar en modo escena y cuando la escena termina, Crash entra en modo teletransporte. En modo teletransporte, el juego decide una posición en el mapa a la que viajar, obviamente, pero esto no es suficiente para el juego a veces. Veréis, los teletransportes, la mayoría de las veces, se quieren ejecutar entre distintas zonas del juego. Es por eso que si el juego lleva a Crash a una zona nueva, puede que el destino de esa zona nueva no sea el mejor para satisfacer el objetivo de los desarrolladores. Puede que, por ejemplo, al atravesar una pared de conexión, Crash aparezca por debajo del mapa. Esto es debido a que entre distintas zonas del juego, las coordenadas pueden variar drásticamente en algunos casos. Para esto, el juego se hace cargo de este problema con un objeto, y este objeto se activa con un trigger, y lo que hace es hacer dos cosas: un segundo teletransporte en Crash y cambiar su estado de modo teletransporte a modo normal. De esta forma, el juego mata a dos pájaros de un tiro poniendo a Crash donde quiera y devolviéndole su estado normal. Pues esto es lo que ocurre en la escena del viaje entre dimensiones. Se teletransporta a la pared del enlace, viaja a la 10ª dimensión, toca el trigger y por último teletransporta a Crash hacia arriba y lo pone en modo normal. El trigger del objeto solo funciona cuando Crash está en modo teletransporte. Por ese motivo, viajando a la 10ª dimensión con Crash normal no es suficiente. Veamos ahora la escena de la introducción del Psychotron. Crash está en modo normal. Al comenzar la escena, Crash está en modo escena y cuando Crash llega a la posición en la que se para, Crash pasa a modo teletransporte. A continuación, al terminar la escena, teletransporta a Crash dentro de la sala y lo pone en modo normal. Todo esto en cuestión de poquísimos frames. Es por eso que el poner a Cortex cerca del punto en donde se para Crash en la escena, funciona esta skip. Cuando la escena se acaba, Crash quiere seguir caminando a ese sitio del pasillo por las instrucciones que el juego le manda a Crash por su modo escena, pero no puede gracias a Cortex. Cuando retomamos el control de Crash y tocamos el punto S del pasillo rápidamente antes de que los efectos de la escena desaparezcan, pasaremos a modo teletransportación. Ahora solo queda viajar a la 10ª dimensión con un salto largo y tocar el trigger. En este vídeo que subí también barajé varias formas de llevar a Cortex dentro del pasillo, o de colocarnos lo suficientemente cerca del punto de la escena sin llegar a tocarla, pero todo eso sin éxito al final. Random Spanish guy comes back again. I love this man. He's a fucking genius. The Tuval twins. Interesting. And yeah, we need to get this guy in Discord lol. I'll add him on Twitter, since it seems he just made one. Ese día, Gipro compartió mi vídeo en el servidor de Crash y me creé una cuenta de Discord después de que me enviara un mensaje privado por Twitter. Me sentía privilegiado en aquel entonces, parecía que me abrieron las puertas a una sala VIP o algo así, en donde estaban todas las figuras importantes de Twinsanity. Y es por eso que al día siguiente, al entrar al servidor, no dije absolutamente nada porque me sentía abrumado y un poco fuera de lugar al ver a tantísima gente ahí. Pero en fin, fue ahí cuando empecé a pasarle un montón de vídeos a Gipro de cómo podríamos colocar a Cortex dentro sin activar la escena, ya que si pasamos por delante del pasillo, nos toparemos con el trigger de la escena. Y si intentamos entrar al pasillo desde el interior, pues la puerta no se abre si esta escena aún no ha sido vista por primera vez, así que no sirve. Empecé a hacer las teorías más descabelladas del planeta para intentar que este truco funcionara. Truly epic. Wait. I got him back in bounds on the other side of the cutscene. This could work. Aquí Joe había conseguido colocar al maldito Cortex dentro del pasillo por primera vez sin trucos. Nadie sabía cómo lo había hecho, pero a las horas después ocurrió lo imposible.
It works. I got it. It works. It's real. Oh, nice. It's real. Oh my god. That's it. That's it. It's up 3, Skip. It works. Congrats, dude. Yes. So time to figure out if it stays that. Hub 3 Skip is real. Is real. We did it, boys. Así es, damas y caballeros, la respuesta era atravesar a Cortex desde la parte superior del pasillo. Durante el stream, Joe hizo lo siguiente, con la compañía de Red Hot, que estaba en llamada con él, y varios miembros de la comunidad. Lanzó a Cortex al vacío, y al volver, la distancia era tan larga y el ángulo respecto al suelo era tan pequeño, que consiguió que Cortex se quedara ligeramente dentro del suelo, haciéndolo caer y poniéndolo en posición. Curiosamente, este truco de atravesar a Cortex en el suelo lo puse en el vídeo de teorías de esta skip, pero nunca pensé que se haría realidad. Joe fue la primera persona en verificar Dimension Skip en consola. Y no solo eso, sino que fue también la primera persona en hacer una run con este nuevo truco implementado. Todo en el mismo stream. Fue aquí en donde Beta M hizo una run después de tanto tiempo y en donde todo el mundo empezó a hacer runs sin parar, consiguiendo récord mundial tras récord mundial una y otra vez. 2018 fue sin duda un año que nunca olvidaré, junto con NatSkip y esta Skip, y yo colaborando con la comunidad de forma tan cercana me hizo sentir muy contento de haber conocido este juego tantos años atrás. Crash to Insanity es el juego de los DLCs infinitos. Nunca paras de descubrir cosas, y prueba de ello son todos los trucos nuevos que se han descubierto este año. Espero que todos los speedrunners compartan todas sus historias sobre To Insanity también, para registrar completamente la historia de este juego. El siguiente vídeo que quiero hacer es el de NatSkip, que también fue el 5º aniversario hace poco, por cierto. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!